Padre, te damos gracias porque sabemos que tu oído está atento a nuestro llamado. Tú escuchas, Padre Santo, todas y cada una de nuestras oraciones, Padre. Y en estos momentos venimos pidiéndote a ti específicamente por aquellos hermanos que están enfermos, Padre. Traemos al trono de tu gracia, Señor, a mi esposa que está enferma. Te pido, Padre mío, por la hermana Tere, por el hermano Francisco, Señor, que también está enfermo, Señor. Te pido por la hermana Beatriz Hernández, Señor, por Mario y Verónica, Señor, que están enfermos. Que tú, mi Dios, pongas tu mano de sanidad sobre sus cuerpos, Padre mío, que tú seas, oh Padre Santo, tocando, Señor, sus cuerpos, Señor, y sanando, Padre mío, lo que ellos tengan en sus cuerpos, Padre Santo, y puedan sentir el alivio que solamente tú puedes dar, Señor. De igual forma te pedimos por aquellos que necesitan libertad, como nuestro hermano, como Diego Estrada, Señor, como también tenemos a Rafael Osnaya, Señor, que tú seas, Padre Santo, trayendo libertad, Señor, a este hombre, Señor, y también por Eduardo Abarca, Señor. Primeramente, mi Dios, te pedimos que si ellos aún no tienen una relación personal con Cristo y le han invitado a ser Señor de sus vidas, Padre mío, que seas tu Espíritu, Señor, convenciéndoles a ellos de pecado, de justicia y de juicio, Señor, porque de qué les sirve al hombre, Señor, tener libertad, pero seguir en cadenas, Padre, porque no han confesado a Cristo como su Señor y su Salvador, Señor. Así es de que te pedimos, Padre mío, que seas en ellos y con ellos, de igual forma aquellos que necesitan salvación, que tú, mi Dios, seas alcanzando sus vidas, que tu Espíritu les convenza de pecado, de justicia y de juicio, y les haga entender y ver la necesidad, mi Dios, de arreglar ponerse a cuentas contigo, arreglar su vida espiritual contigo, Señor. Así es de que los dejamos en tus manos para que seas tú obrando y haciendo tu obra, Señor. Ahora en tu palabra, Señor, háblanos y ministranos. Haz este día que sea un día especial en el cual podamos este día, oh mi Dios, escucharte hablar a nosotros, escucharte hablar a nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Vamos a tomar asiento, hermanos, y vamos a la palabra del Señor. Vamos a estar en el libro de Marcos, capítulo 1, de los versículos 21 al 28. El tema de hoy, hermanos, es la autoridad de Jesús. Es el tema que vamos a estar estudiando el día de hoy. Y te voy a hacer una pregunta muy importante, porque ¿cómo se conoce la autoridad de una persona? ¿Cómo se conoce la autoridad de una persona? En la administración previa a la que tenemos el día de hoy, teníamos, digamos, al commander in chief de la nación. Como te dices cuenta, él se le delegó una gran responsabilidad, ¿no? Se le delegó una gran responsabilidad, o sea, se le delegó la autoridad máxima de la nación. Y hay muchos, digamos, rumores que en sí no pudo ejercer su autoridad porque no sabía cómo ejercer la autoridad. Las decisiones hechas por él para la nación no fueron hechas por él, sino que fueron hechas por unas terceras personas. Eso es como, digamos, algo que se dice, ¿no? Y digamos, la autoridad de una persona, hermanos, no se revela principalmente por su posición, ni su título, ni tampoco por palabras, sino que se revela o se hace ver por el ejemplo de lo que la persona dice y de la manera en que la persona guía, de la manera en la que la persona se involucra en el proceso de la responsabilidad que se le ha delegado. ¿Por qué, hermanos, digamos, este ejemplo de autoridad respecto a lo que resta, o respecto a lo que estamos hablando acerca de la previa administración a la que tenemos el día de hoy? Por el hecho de que podemos mirar que las palabras de cierto personaje no se alineaban con sus acciones. Y muchas veces nosotros, iglesia,
tenemos la bendición de liderar, digamos, de esta manera a alguien o algún grupo de personas. Algún grupo de personas. ¿Por qué tenemos esa autoridad? Porque esa autoridad nos la han delegado a nosotros. Nos han dicho que tú vas a ser, digamos, el líder del ministerio de niños. Tú vas a ser el líder del ministerio de mujeres. Tú vas a ser el líder del ministerio de hombres. Tú vas a ser el líder del ministerio de mujeres. Y así sucesivamente. Esa autoridad nos la han delegado, digamos, por el ejemplo, digamos, en esta ocasión sería el pastor, digamos así, ¿no? Pero la autoridad no viene por el título, viene por la manera en que tú ejerces el ministerio o la responsabilidad que se te ha dado. ¿Por qué? Porque tu ejemplo va a llevar a las personas a seguirte o a escuchar lo que tú tienes que aprender o lo que te digan que tienes que hacer. Y es ahí, iglesia, donde nosotros vamos a aprender el día de hoy en la vida de Jesús. En la vida de Jesús. ¿Por qué? Porque en el libro de Proverbios nos dice que el justo anda en su integridad y bienaventurados serán sus hijos después de él. Por ello, hermanos, el carácter produce credibilidad. Y la credibilidad genera autoridad. La autoridad, hermanos, se revela por la coherencia entre palabras y acciones. Cuando lo que una persona dice coincide con lo que hace, se manifiesta su autoridad. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque nos dice, o nos va a decir Marcos aquí en el versículo 22, que Jesús enseñaba como quien tenía autoridad y no como los escribas. Ahora, Jesús no solo hablaba bien, sino que les enseñaba bien. Porque no solamente enseñaba, sino que vivía lo que enseñaba. O sea, modelaba con su manera de vivir las palabras que salían de su boca. Cada palabra que el Señor Jesús hablaba era un ejemplo de su caminar en esta tierra. Era un ejemplo de su manera de vivir. Por ello, la autoridad se revela por el impacto que producen los frutos. O sea, cambia el ambiente. También trae orden donde hay caos. Libera, restaura y edifica. Por ello, hermanos, los frutos, dice Mateo 7:16, que por sus frutos los conoceréis. ¿Por qué? Porque cuando se nota en ti, se nota en tu persona, que lo que tú vives, que lo que tú haces, que lo que tú enseñas van de la mano uno con otro, entonces las personas bajo las cuales o sobre las cuales el Señor te ha puesto, te van a seguir hasta el fin del mundo. ¿Por qué razón? Porque tú eres un ejemplo vivo de lo que es la autoridad que se te ha delegado para el reino de Dios. Para el reino de Dios. Hermanos, ¿entiende algo? La autoridad se revela por la obediencia a una autoridad superior. La autoridad se revela por la obediencia a una autoridad superior. En este caso, pongámoslo de esta manera. ¿Qué les pareciese a ustedes si yo dijese a ustedes de la iglesia, hey, ¿saben qué? Yo no voy a seguir más la Biblia. Me voy a dedicar a escribir mis propios mensajes, mis propios sermones, y voy a deducirlos del intelecto que he adquirido a través de los años, e incluso voy a copiar o voy a admirarlo de otros grandes hombres
que han sido tremendos líderes o han inspirado a muchos a hacer un cambio de vida. O sea, ya mi autoridad no está sujeta a la autoridad de Dios. Ahora mi autoridad está sujeta a lo que yo creo, a lo que yo pienso que debo de hacer. Por ello es que podemos ver la efectividad de Jesús en sus enseñanzas. La efectividad de Jesús en sus enseñanzas. ¿Por qué, hermanos? Porque Jesús mismo nos dice en Mateo capítulo 28, versículo 18, dice: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda, dice Jesús, toda autoridad me es dada, donde en los cielos, dice, y también en la tierra. ¿Por qué se me ha delegado toda la autoridad? Porque podemos ver que cuando Jesús dice esas palabras, Jesús dice esas palabras después de haber resucitado de entre los muertos. O sea, Jesús se sometió a la autoridad de su Padre. Y como Jesús se sometió a la autoridad de su Padre ahora le delega al Hijo autoridad absoluta sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Jesús tenía autoridad porque vivía bajo la autoridad del Padre. ¿Entendemos eso? Hermano, la autoridad de un individuo se revela por su carácter, por su coherencia, su fruto, su obediencia, su servicio, su impacto espiritual. Por su impacto espiritual. La autoridad no se anuncia, hermanos, se manifiesta. Yo no llego diciendo acá yo soy el pastor. Yo no llego acá diciendo yo soy el líder del grupo de alabanza. Yo no llego acá diciendo yo soy el líder de los sugieres. Yo llego acá diciendo en qué sirvo, dónde ayudo, en qué lugar o en qué posición me pueden poner para cooperar con la causa del Señor. ¿Te das cuenta? Porque así miramos a Jesús. Así lo miramos en Jesús. Lo miramos de esa manera. Y por ello es que este pasaje que vamos a estudiar el día de hoy, de los versículos 21 al 28, hermanos, son clave. Son clave para nosotros. Pero antes de llegar ahí, para entrar en contexto, en el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Marcos abre de manera directa y poderosa, sin genealogías, ni relatos extensos de la infancia de Jesús. Desde el primer versículo, Marco establece su propósito, presenta a Cristo como el Hijo de Dios en acción, avanzando con autoridad y urgencia y poder. Es como Marcos presenta a Jesús. O sea, Marcos nos trae a Jesús de una forma que todos nosotros debemos de entender y mirar, porque Él es nuestro ejemplo. Él es nuestro ejemplo. En Jesús, hermanos, es quien nosotros nos debemos de reflejar. A Jesús es a quien nosotros tenemos que imitar. De Jesús es de quien nosotros tenemos que aprender. Y con Jesús es con quien nosotros debemos de caminar. Y para Jesús es para quien nosotros debemos de vivir. Marcos, hermanos, de el versículo 1 al 20 funciona como un fundamento teológico y narrativo de todo el Evangelio. En estos versículos se nos muestra quién es Jesús, de dónde viene su autoridad y cuál es la respuesta que Él, o sea Jesús, exige. De los versículos 1 al 8, Marcos introduce a Juan el Bautista como el cumplimiento de la profecía. El mensajero que prepara el camino del Señor. Su llamado al arrepentimiento para los corazones, para la llegada del gran Rey. El énfasis no está en Juan, sino en aquel que viene después de él. ¿Te das cuenta? Más poderoso, que bautiza con el Espíritu Santo. Eso es lo que nos presenta Marcos de los versículos 1 al 8. De los versículos 9 al 11, Marcos nos habla del bautismo de Jesús.
Cómo el cielo se abre y Dios mismo afirma: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea, Marcos nos trae la esencia del Hijo de Dios. Nos trae la misión del Hijo de Dios. Nos trae primeramente a Juan el Bautista preparando el camino para la venida de Jesús. Segundo, nos habla acerca del Padre y afirmando al Hijo como aquel el cual envió al mundo para traer al mundo la esperanza de vida eterna. Por ello, aquí se establece, hermanos, de los versículos 9 al 11, se establece con claridad la autoridad divina de Jesús antes que pronuncie una sola enseñanza pública. ¿Te das cuenta? Antes de que Jesús abriese sus labios, ya su Padre lo había comisionado, ya su Padre le había delegado la autoridad necesaria para hacer su obra. De los versículos 12 al 13, Marcos nos dice que Jesús es llevado al desierto y tentado por Satanás. A diferencia de Adán o Israel, él sale victorioso. O sea, Jesús sale victorioso. ¿Por qué? Porque Jesús no dependió de sus emociones, no dependió de sus sentimientos, no dependió de sus deseos, dependió de la palabra de Dios para poder refutar toda tentación tirada a él por el diablo. ¿Te das cuenta la diferencia? Qué glorioso es eso. Qué glorioso es eso. Marcos muestra que Jesús tiene autoridad no solo para enseñar, sino también para vencer a aquel que nos acusa delante del Padre de noche y de día. Eso es lo que nos enseña de los versículos 12 al 13. De los versículos 14 al 15, Marcos nos dice que Jesús comienza ¿qué? Comienza a predicar. Y sus palabras, las palabras que salen las primeras palabras que salen a forma pública al pueblo: el tiempo se ha cumplido. O sea, Dios había establecido un tiempo para que el Hijo de Dios viniese al mundo. Y Jesús les dice: la hora ha llegado, aquí estoy, me ha enviado el Padre a vosotros para que os traiga a vosotros buenas nuevas de salvación. Y les dice a ellos: el reino de Dios se ha acercado. Y después les dice a ellos: arrepentíos y creed en el Evangelio. Jesús mismo les dice a ellos: nadie puede entrar en el reino de Dios sin antes arrepentirse primero. Y después de arrepentirte, tienes que creer las palabras de Jesús, creer el mensaje de buenas nuevas, el mensaje de salvación. Jesús hace un llamado urgente, hermanos, al arrepentimiento y fe y a una respuesta inmediata. Una respuesta inmediata. Si se llegó la hora, se llegó el momento, se llegó el tiempo. Si alguien llega en un momento de tu vida, alguien llegó a tu puerta y te tocó y te dijo: Jesús es el camino, la verdad y la vida, y ha venido a este mundo a morir por tus pecados, a pagar por todo lo que has hecho en la vida. Si tú aceptas que eres pecador y te arrepientes y invitas a Cristo a entrar en tu corazón, puedes ser también hecho hijo de Dios. Y aceptaste, ¿no? Por eso estás acá. Aceptaste. Entendiste que eras pecador. Entendiste que la única forma para poder llegar al Padre es a través del arrepentimiento. Arrepentirte de tus pecados, pedir perdón, invitar a Cristo a entrar en tu corazón, declararlo Señor de tu vida y entonces ser salvo. Ser salvo. Por ello, de los versículos 16 al 20, Marcos nos presenta con la respuesta a la invitación que Jesús le hizo a Pedro, a Andrés, Juan y a Jacob. Y nos dice que ellos dejaron redes, trabajo y seguridad para seguir ¿a quién? Para seguir a Jesús. Al instante lo dejaron todo. Marcos deja claro que el reconocer la autoridad de Jesús demanda, hermanos, obediencia inmediata. Al reconocer
al reconocer la autoridad del Hijo de Dios, Él nos demanda que tenemos que responder a su llamado o negar el llamado que nos hace. Pero tenemos que hacer una respuesta. ¿Te das cuenta? Tenemos que hacer una respuesta. Tenemos que tener una respuesta para esas palabras. Cuando él dice en el libro de Apocalipsis capítulo 1, he aquí yo estoy a la puerta y toco, dice. Dice, estoy a la puerta y toco, dice. Y si alguien me abre, dice, yo entro y ceno con él. Si alguien le abre la puerta a Jesús, dice, yo entro, dice, y ceno con él. O sea, el momento que yo entre en su hogar, voy a ser Señor de su vida. Voy a estar en su vida. Voy a estar en su vida. Por ello, hermanos, los versículos que vamos a leer, de los versículos 21 al 28, nos van a hablar de una forma especial. Porque nos presentan con la autoridad absoluta de Jesús. Primeramente anunciada por Juan, segundamente confirmada por el Padre, terceramente probada en el desierto, y después proclamada en su mensaje, y después aceptada por sus discípulos cuando dejaron todo y siguieron a Jesús. Pero para poner en claro, hermanos, Marcos no quiere que nos quedemos a medias. Marcos quiere que entendamos todo. O sea, el Espíritu Santo a través de este mensaje quiere que entendamos absolutamente todo lo que Él tiene para nosotros. Y esto nos lleva al primer punto que vamos a estar mirando este día. En el primer punto, Jesús enseña con autoridad divina en los versículos 21 y 22. En el versículo 21 nos dice, entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Lo que Marcos nos dice, pero que aprendemos en Mateo y Lucas, es que Jesús, hermanos, vino proclamando el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. En la introducción del libro, te dije que Marcos fue directamente a aquellas personas que eran esclavos y siervos en Roma, porque Marcos escribió a la iglesia en Roma. Marcos escribió mientras él estaba en Roma. Y estando él en Roma, la mayoría de los esclavos y siervos eran personas que no sabían ni leer, ni tampoco sabían escribir. Y a ellos es a quienes él escribió este libro. Ahora, el libro de Marcos es sumamente corto, con el propósito, hermanos, ¿de qué? Con el propósito de que el libro se leyese en un lapso máximo de 2 horas y media. En un lapso máximo de 2 horas y media. Se puede leer un poquito más rápido si eres un buen lector. Si puedes leer bien. Pero Marcos lo leyó de esta manera para que cuando el libro llegase a las manos de aquellos siervos que estaban siendo torturados a causa de su fe, que cuando llegara este libro a manos de ellos lo pudiesen leer de forma rápida y se pudiesen identificar con Jesús, porque Jesús nos dice que el Hijo de Dios no vino para ser servido, sino para servir. O sea, les está diciendo a ellos, Jesús también fue siervo. En otras palabras, Jesús también vino a servir y lo hizo hasta la muerte. Lo hizo de la manera que Dios lo dejó diseñado. Y por ello es que el libro es sumamente corto y
y no tiene mucha información en muchas áreas. Pero Lucas y Mateo, e incluso en el libro de Juan, encontramos más información al respecto. Mucha más información al respecto. ¿Por qué? Porque antes de que Jesús llegase a Capernaum, en los libros de Marcos, en el libro de Lucas y en el libro de Mateo, encontramos que Jesús fue primeramente ¿a dónde? Fue a la ciudad de Nazaret. ¿Por qué a la ciudad de Nazaret? Porque Él era de Nazaret. O sea, Él regresó a su pueblo, Él regresó a su gente. Él regresó a predicar el evangelio. ¿A dónde? A la ciudad donde Él moraba. No la ciudad donde Él nació, la ciudad donde Él y su familia moraban. O sea que una vez que comenzó su ministerio, una vez que el Señor lo declaró, le dio la autoridad cuando salió de las aguas del bautismo y que Él comenzó a pregonar las buenas nuevas de salvación, el primer lugar, el segundo lugar al cual Él fue a llevar el evangelio fue a Nazaret. Pero si te das cuenta en los libros de Mateo y de Lucas, encontramos que en Nazaret quisieron matarle. Quisieron echarle por un despeñadero. Y Jesús se fue de Nazaret, ¿a dónde? A Capernaum. Se fue a Capernaum. O sea, Marcos no nos da ese detalle, ¿te das cuenta? Marcos no nos da ese detalle, pero lo encontramos en estos otros libros. Lo encontramos en el libro de Lucas, lo encontramos en el libro de Mateo. Pero ahora acá en el libro de Marcos nos dice que entraron en Capernaum. ¿Quiénes? Pues entraron en Capernaum Jesús y sus 4 discípulos, quienes eran Pedro, Andrés, Jacob y Juan. O sea, ellos 5 entraron en la ciudad de Capernaum. Ahora, hermanos, Capernaum estaba en la región de Galilea al norte, junto al mar de Galilea. Es donde estaba ubicada Capernaum. Si notas, aquí te doy un mapa para que lo veas y lo entiendas mejor, ¿no? Era una ciudad próspera con presencia romana, ubicada en una ruta principal, un importante pueblo pesquero y también el hogar de Pedro, Andrés, Jacob y Juan. Ellos eran de allí, eran de Capernaum. Cuando Jesús llegó y los llamó en los versículos anteriores, ¿qué estaban haciendo? ¿Qué estaba haciendo Pedro y Andrés? Estaban pescando. Porque eran pescadores. Cuando llamó a Juan y a Jacob, ¿qué estaban haciendo? Estaban remendando sus redes. Estaban remendando sus redes porque también eran ¿qué? Eran pescadores. Eran pescadores. Y desde esta ciudad Jesús realiza la mayor parte de su ministerio y es por eso que hablaremos mucho acerca de Capernaum en los capítulos siguientes. Porque se convirtió, hermanos, en el centro de operación del ministerio de Jesús. En el versículo 21 dice que entraron en Capernaum en los días de reposo. Entraron en la sinagoga y enseñaban. Es lo que nos dice el versículo 21, ¿no? Ahora, Marcos nos dice que cuando llegó el día de reposo, o sea, el día sábado, en el día en que los judíos se reunían para adoración e instrucción, Jesús entró ¿dónde? Entró en la sinagoga. Entró en la sinagoga. Ahora, las sinagogas, a medida que se iban estableciendo pequeñas ciudades en la ciudad, o sea, en Israel, estas pequeñas ciudades no tenían, digamos, un rabino o no tenían una persona que les enseñase a ellos cada 8 días, sino que en esas ciudades llegaban diferentes rabinos a enseñar ¿qué? A enseñar la ley de Moisés. Y ese día, como puedes ver, llegó Jesús a este lugar y al entrar Jesús en este lugar, se le dio la oportunidad a Jesús de enseñar en la sinagoga. En la sinagoga. Ahora, la palabra sinagoga significa lugar de reunión. Lugar de reunión.
Y eso es exactamente lo que la palabra quiere decir. O sea, ellos se reunían en ese lugar en el día sábado para arreglar los negocios que tenían que arreglarse con el pueblo. Si había algún problema social o si había algún problema moral, si había algún problema con alguna familia, en la sinagoga, en el día de reposo, era el día en el cual ellos resolvían todos estos asuntos. Y al final, después de terminar de resolver todos estos asuntos, entonces sacaban la ley de Moisés, la leían, cantaban himnos y era un tiempo de adoración. Y después de eso, cada uno se iba para su casa y terminaban así el día sábado. Y es aquí donde encontramos a Jesús, ¿dónde? Enseñando. Encontramos a Jesús enseñando. Ahora, quiero hacer hincapié en los versículos anteriores, específicamente en el versículo 14 y 15. Quiero que veas el versículo 14 y 15 de Marcos capítulo 1, porque dice que después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Diciendo, dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio, ¿no? Ahora, quiero hacer hincapié específicamente en el versículo 14, donde dice que después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea. ¿Qué dice que vino haciendo? Predicando. Vino predicando, no vino enseñando, vino predicando. Jesús acá no enseñaba, acá predicaba. La palabra traducida como predicando es querizo, que significa proclamar públicamente, anunciar con autoridad, declarar un mensaje oficial, hablar como un heraldo enviado por un rey. Eso es predicar. O sea, eso es predicar. Cuando Jesús venía predicando el evangelio, venía predicando las buenas nuevas de salvación. Venía diciendo al pueblo que el tiempo se había cumplido. Venía predicando que el reino de Dios se había acercado. Venía predicando al pueblo arrepentimiento. Venía predicando al pueblo que creyesen en el evangelio, o sea, en el mensaje del Hijo de Dios. Es lo que venía haciendo Jesús. Pero acá no. Acá Jesús está, ¿qué? Acá Jesús está enseñando. Jesús está enseñando. Está enseñando lo que predicó. Está enseñando la palabra de Dios. Enseñar en griego es didasco. Y significa instruir de manera sistemática. Explicar con claridad, impartir entendimiento, formar la mente y el carácter del oyente, guiar hacia la comprensión y la obediencia. ¿Te das cuenta la diferencia de predicar y enseñar? Cuando tú enseñas, estás instruyendo de manera sistemática. Quiere decir que comienzas en un punto y te llevas la enseñanza a través de los diferentes puntos hasta llegar a la conclusión para dejar claro el mensaje estipulado por Dios a aquellos que son tus oyentes. Aquellos que son tus oyentes. La enseñanza no se enfoca solo en anunciar una verdad, sino en desarrollarla, explicarla y aplicarla. Por ello, los mensajes que damos en Calvary Chapel, iglesia, usamos primeramente la observación, después usamos la interpretación y finalmente usamos la aplicación. ¿Por qué? Porque de nada nos sirve a nosotros venir a observar, venir a interpretar, si no aplicamos lo aprendido a nuestras vidas. Si no aplicamos lo que el Señor nos ha enseñado.
Por ello, nuestro texto nos dice que cuando entraron en Capernaum, en los días de reposo, entrando en la sinagoga, Jesús, ¿qué? Jesús enseñaba. Jesús enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Por qué Él lo dice de esta manera? ¿Por qué? Porque cuando pongámoslo de esta manera, los escribas enseñaban. Los escribas enseñaban la palabra o enseñaban la ley de Moisés. Muchos de ellos, aunque estudiaban desde el amanecer hasta el oscurecer y lo hacían los 7 días de la semana, su entendimiento estaba limitado. Estaba limitado. Y muchas de las veces para ellos traer o poder dar una enseñanza, siempre estaban diciendo, es que Gamaliel lo dice de esta manera, es que fulano, sutano, mengano lo dice de esta manera. Y nunca daban una enseñanza convincente, algo que tú escuchases y te cambiase la vida, te cambiase el corazón, te transformase y te ayudase a mirar las cosas con una perspectiva diferente. Pero cuando Jesús llega y comienza a enseñar la palabra de Dios, cuando la boca del Salvador del mundo se abrió y comenzó a enseñar, cada palabra que salía de la boca de Jesús tenía sentido. ¿Por qué? Porque Él es la palabra. Jesús es la palabra. Por ello, cuando escuchaban la palabra de Dios directamente del Hijo de Dios, o sea, directamente de la boca de Dios. Este día el hermano Humberto compartió algo con nosotros que hermanos, va exactamente con lo que yo estoy enseñando. Y no nos pusimos de acuerdo. En el devocional que tuvimos hoy, él compartió en el libro de Juan, capítulo 7, de los versículos 17 y 18, ¿no, Beto? El capítulo 7 de 16 y 17, donde dice Jesús, dice, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Te das cuenta? O sea, mi enseñanza, lo que yo os traigo a vosotros, no es mío, es de Dios, porque Dios me la dio y yo os la doy a vosotros. Yo la os doy a vosotros. Dice, y si hacéis la voluntad de mi Padre, conoceréis, dice, que mis palabras no son mías, sino son de aquel que me envió a vosotros. Qué glorioso y maravilloso, ¿no? Ahora imagínate escuchar a Jesús, sentados todos en la sinagoga, escuchando al Hijo de Dios hablar y dar sentido a cada una de las palabras que el Hijo de Dios estaba hablando en ese momento. Si estaba leyendo en el libro de Isaías, estaba leyendo lo que Él dijo que iba a ocurrir, y lo está leyendo y lo está interpretando y lo está trayendo a las vidas de ellos para que lo aplicasen a sus vidas y entendiesen el mensaje de Dios. Por ello es que se quedaron anonadados. Ellos quedaron sin palabras. Ahora, Jesús enseñaba de tal manera que la gente se quedaba asombrada. Asombrada, nos dice la Escritura. En el griego es ekleso, que quiere decir impactado o sacudidos. Impactados o sacudidos. En otras palabras, se quedaron que nunca hemos escuchado a alguien enseñar de esa manera. Sacudidos por el hecho de que de verdad estoy viviendo mal. La manera en la cual yo he vivido todo este tiempo es contrario al plan divino de Dios. Y por ello es que ahora que Jesús me ha hablado, que me ha interpretado la palabra de Dios, he podido entender que tengo que alinear mi vida con Dios. Tengo que caminar con Dios. Ahora, ¿sabes lo que eso significa? En el griego la palabra significa expulsar como con un golpe. Habla de algo tan fuerte que deja a la persona sacudida, como si le hubieran golpeado y lanzado hacia
hacia atrás. Es como que si las palabras de Jesús hubieran salido de su boca y las personas al recibirla les hubieran impactado tanto que las expulsó para atrás y quedaron aplastadas en la pared de atrás. De esa manera es el impacto que tuvieron las palabras de Jesús. En palabras de hoy, Jesús los dejó sin cabeza. Pongámoslo así. Ellos estaban, hermanos, sentados allí. Y Jesús, al enseñarles a ellos la palabra de Dios, entendieron que estaban muy lejos de la voluntad de Dios. Muy lejos de la voluntad de Dios. ¿Por qué razón estaban lejos de la voluntad de Dios? Porque estaban acostumbrados a seguir reglas y requisitos y regulaciones. Y ellos seguían todo lo estipulado en la ley de Moisés al pie de la letra y no tenían ojos para escuchar lo que Dios realmente quería decir en su palabra. Ellos solamente querían no robar, no matar, no hurtar, no codiciar, no querían decir falso testimonio. O sea, todas estas cosas ellos se esforzaban por no hacerlas, pero en sí no entendían absolutamente nada de lo que estas palabras significaban. ¿Sabes tú por qué el día de hoy las universidades nos roban a nuestros jóvenes? ¿Sabes por qué? Porque hemos instruido a nuestros jóvenes en la palabra de Dios. Les hemos enseñado que tienen que leer la Biblia. Les hemos enseñado que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Les hemos enseñado que sin Él no podemos llegar al cielo. Pero cuando un maestro en la universidad les pregunta a ellos por qué, no saben dar razón. No saben dar razón. Si le dicen a ellos, ok, tú me dices que Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, muéstramelo, demuéstramelo. ¿Cómo tú me puedes decir a mí que Jesús es el camino, la verdad y la vida si no me puedes tú dar razón? Si no me puedes explicar por qué Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué? Entonces el maestro lo que hace es, lo ridiculiza en frente de los demás estudiantes. Y ahora ellos, después de ser ridiculizados, después de ser avergonzados, delante de los demás estudiantes, nunca más se atreven a abrir su boca o compartir su testimonio porque no saben cómo explicar en lo que creen. No saben cómo explicar en lo que creen. Y entonces poco a poco, como ya ahora no están seguros de lo que creen, ahora empiezan a creer la basura que los maestros les comienzan a meter en sus cabezas. Y en cuestión de 6 meses, en cuestión de 1 año, los perdimos completamente. Ya no quieren saber nada de Dios. Ya no quieren nada con Dios. Ya no quieren nada con la iglesia. Cuando crecieron en la iglesia, cuando cantaron en el coro, cuando sirvieron en la iglesia, fueron parte de la iglesia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo que pasó fue que tenían conocimiento que guardaban en la cabeza, pero nunca entendieron qué significaba ese conocimiento. Y eso es exactamente lo que pasaba con este pueblo. Cuando Jesús comenzó a enseñarles a ellos y comenzó a darles a ellos, empezó a darles sentido a la palabra de Dios, ellos se quedaron como... ¡Oh! Yo no sabía que eso significaba no matar. Yo no sabía que eso significaba no robar. Yo no sabía que eso significaba no codiciar. Porque Jesús les estaba explicando, enseñando. ¿Te das cuenta? Estaba enseñando a ellos. Hermanos, yo nací en una iglesia bautista. Y aunque el pastor tiraba a pentecostal, las enseñanzas eran sermón tras sermón. Sermón tras sermón, la verdad, hermanos. Cuando yo nací, yo tenía mucha hambre y crecí rápido.
rápido me instruí, rápido crecí, pero llegué a un tope, no podía avanzar más, no avanzaba más. ¿Te das cuenta? No avanzaba más. Un día vine a un servicio aquí a la iglesia Calvary Chapel Harbor, que está aquí en la Euclid y la Imperial. Y cuando entré yo a esa iglesia y me senté a escuchar la palabra de Dios, hermanos, yo no les miento, escuchaba al pastor enseñar y las lágrimas se me rodaban. Era tanto el poder del Espíritu Santo, la palabra de Dios tenía tanto sentido. Y yo, hermanos, me sentía pero como, Señor, gracias por hablarme, gracias por ministrarme, gracias por hacerme entender el mensaje que tú tienes en tu palabra para nosotros la iglesia. Para nosotros la iglesia. De verdad. El pastor estaba enseñando lo que yo estoy enseñando hoy, la palabra de Dios, capítulo por capítulo, versículo por versículo, libro por libro. Estaba dando sentido a la palabra, la estaba explicando y yo no la conocía, no la sabía, no la entendía de esa manera. Y cuando el Espíritu comenzó a trabajar en mi vida, me cambió, me transformó. Por ello, hermanos, la verdadera autoridad espiritual no se imita, se posee. Se posee. ¿Por qué se posee? Porque cuando Dios viene en tu corazón y te abre los sentidos, te abre los ojos a la realidad y miras lo que Dios, el verdadero mensaje de Dios, comienzas a entender el plan de Dios. Lo que nos lleva al segundo punto. Híjole, ya se me acabó el tiempo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La autoridad de Jesús en el segundo punto confronta el mal. De los versículos 23 al 25. En el versículo 23, hermanos, nos dice la escritura que pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres el Santo de Dios. Pero Jesús le respondió diciendo: cállate y sal de él. Cállate y sal de él. En los versículos anteriores nos dice que Jesús enseñaba ¿qué? Enseñaba la palabra de Dios. Nos dice que Jesús enseñaba la palabra de hoy, de Dios. Hebreos 4:12, ¿qué nos dice? Pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Pero había en la sinagoga de ellos, dice, un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Quiero que entiendas esto. La Biblia dice que Dios siempre está obrando. La Biblia dice que Dios siempre está obrando. Y donde Dios obra, Satanás también está obrando. También está obrando. Él no duerme, no se detiene. Siempre busca oponerse a la obra de Dios. E incluso ahora mismo, hermanos, hay una batalla espiritual ocurriendo en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros. Una batalla que para que vinieras a la iglesia lo pensaste 2-3 veces. Algunos no vinieron. ¿Por qué? No lograron vencer y obtener la victoria.
Una batalla para que llegases a tiempo. Y mientras la palabra de Dios está siendo proclamada, Satanás hará todo lo posible para irrumpir lo que Dios está haciendo. Por ejemplo, ese ruido. La hermana Susana quitó sus ojos del Señor y los miró para allá. La estoy viendo. ¿Te das cuenta? O sea, el diablo usa cualquier cosa para desenfocarnos. El diablo usa cualquier cosa para desenfocarnos. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que justo en ese momento, en medio de la enseñanza de Jesús, mientras Él explicaba la palabra de Dios, ¿qué sucede? Que este hombre irrumpe dando gritos y chillidos en el medio de la enseñanza de Jesús. ¿Se imaginan qué incómodo debe haber sido eso en ese momento? En esa misma iglesia donde yo nací, hermanos, el pastor se la vivía reprendiendo demonios todo el tiempo. Y sí, a veces en los servicios se manifestaban ciertas personas que mientras se estaba enseñando la palabra, se levantaban dando gritos y patadas. O sea, así sucede. Yo lo he visto con mis propios ojos. ¿Te das cuenta? O sea, no estoy diciendo, no estoy negando que no sucede, sí sucede. Ahora, pero acá, hermanos, hay algo que nos debe de llamar a nosotros la atención. Nos debe de llamar la atención. ¿Por qué? Porque date cuenta que este hombre estaba ¿dónde? En la sinagoga. Estaba, digámoslo de esta manera, en la iglesia, ¿no? Entonces, ¿viene el diablo a la iglesia o no viene el diablo a la iglesia? Claro que viene el diablo a la iglesia. El diablo está en la iglesia y está viendo la manera de distraernos continuamente, de desenfocarnos. A veces estamos escuchando y de repente nos viene a la mente un pensamiento: híjole, ¿qué voy a comer hoy? Oh, dices: ay, tengo que ir a pagar el bill del agua mañana. O sea, todas estas son tretas y maquinaciones del diablo para desenfocarnos a nosotros de la palabra del Señor. Hermanos, este punto es muy profundo. Para poderlo desarrollar tengo que irme hasta las 3 de la tarde. Y yo sé que ustedes no van a querer eso. Así es de, ¿qué les parece si le cortamos ahí? Vienen la siguiente semana para que puedan continuar en el punto. Así es de que, iglesia, de verdad tengo mucho que compartir en este punto, y sería injusto dejarlo así a medias. Por ello regresamos al siguiente punto, que en realidad nada más le rascamos la superficie. Le rascamos solamente la superficie del segundo punto, que es la autoridad de Jesús. La autoridad de Jesús confronta el mal, y ahí es donde vamos a aprender mucho, de verdad. No te pierdas. Mantente en el mismo canal, sintonízate la siguiente semana a la 1, si no puedes venir, y si puedes venir te esperamos en la casa del Señor. Esperemos que para entonces nuestros hermanos enfermos ya puedan estar con nosotros y podamos tener la iglesia completa ese día para poderles ministrar y advertirles acerca de las artimañas del enemigo. Amén. Amén. Ponte de pie, vamos a orar. Ponte de pie. Padre, qué maravilloso eres, Señor. Te doy gracias por tu bendita palabra. Te doy gracias, Padre, porque tú, no y Dios, nos has dado, oh Señor, oh Padre mío, este mensaje. Y, oh Padre Santo, ha sido inspirado por ti. Y ha venido, oh Padre Santo, con el fin y el propósito de ayudarnos a entender lo que realmente pasa en la iglesia mientras tu palabra está siendo expuesta. Y queremos, Padre mío, nosotros aprender cómo defendernos de esos ataques y artimañas del enemigo.
Por ello, Padre Santo, este día sabemos que no pudimos articular, no pudimos terminar el mensaje que tú nos habías ya dado y preparado, pero tenemos fe y esperanza que el siguiente domingo, Señor, lo has de continuar y nos has de seguir hablando y enseñando y preparando, Señor, para poder nosotros tener la victoria sobre esos ataques satánicos, Señor, que en realidad, oh Padre Celestial, nos quieren destruir y sacar del camino de la verdad. Gracias, Padre, bendícenos ahora y sigue, oh mi Dios, haciendo tu obra en nuestras vidas y síguete manifestando en nuestros corazones de la forma que lo has hecho hasta ahora. Gracias, Padre, te adoramos y te bendecimos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús.